entonces, ahora sí, a abrir la Biblia, la palabra de Dios, porque voy a traerles este tercer mensaje del tema que estoy tratando, pero en esta ocasión vamos a hablar de la palabra profética, que es muy importante entender la sabiduría de la profecía, porque eso es básicamente lo que Dios más creo que nos requiere que conozcamos en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vean ustedes lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pedro dijo algo muy relevante, muy importante de la Biblia, de la palabra de Dios. Es por eso que ya nosotros sabemos que la sabiduría de Dios está encerrada en la Biblia y que la Biblia contiene secretos muy profundos, secretos muy guardados, que Dios no se los revela tan fácilmente a cualquiera, sino que son solamente aquellos que se atreven a caminar con Él, a seguirle y comienzan a vivir unas vidas para gloria de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también, decía el apóstol, la palabra profética más permanente o más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que es la Biblia. Una antorcha es una lumbre, es una luz que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca. O sea, tenemos la palabra profética más segura, más permanente, y hasta que nosotros seamos glorificados, hasta que nosotros seamos a la semejanza de Jesucristo, hasta entonces, cuando el lucero de la mañana se esclarezca en nuestros corazones, eso va a ser en el día de nuestra redención, de nuestra glorificación. Entonces, allí ya entonces cesarán las profecías, las lenguas, los dones, porque ya estamos con el Señor. Cuando el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones, ya no vamos a necesitar la profecía, no vamos a necesitar nada, porque ya estaremos viviendo con Él. Entendiendo versículo 20, primero esto, que ninguna porción de la Biblia, o sea, ninguna parte de la Escritura es de particular interpretación. O sea, ninguna profecía tiene como base la ideología del hombre, de ninguna manera, sino que la profecía tiene sus bases y tiene su verdad en la palabra de Dios, y la Biblia se interpreta sola, no necesita la interpretación de nadie. Cuando nosotros aprendemos a escudriñar la Biblia, comenzamos a ver cómo la Biblia sola se interpreta. No es de particular interpretación, porque la profecía en los tiempos pasados no fue traída por voluntad humana, sino por hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas cosas que nosotros necesitamos aprender acerca de lo que Cristo profetizó cuando Él estaba todavía en vida con sus discípulos. Cristo, profetizó acerca de su resurrección. Vamos a irnos por partes para que vayamos poco a poquito agarrándole una base fundamental a esto. En el libro de Juan capítulo 2, quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Juan capítulo 2, versículo 22, para ver algo muy importante que Jesucristo habló acerca de su resurrección. Dice: por tanto, cuando resucitó de los muertos, dice la Biblia, se acordaron que Él ya les había dicho esto.
¿Se recuerdan? Esto es muy interesante. Cuando Cristo resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que Jesús ya les había profetizado acerca de esto y creyeron a la Escritura y a las palabras que Jesús les había dicho, o a lo que Dios les había, a lo que Cristo les había hablado. Aunque los apóstoles ya habían creído en Cristo, ya tenían la salvación, y ahora podían confirmar que al ver las profecías cumplidas, esto realmente podía llevarlos a un nivel muchísimo más profundo en su fe y en su confianza con Dios. Ahora vamos a ir aprendiendo cuál es la razón o cuál es la intención por la que Dios habla profecía. Dios habla profecía porque quiere llevarnos a un nivel más profundo de fe y de conocimiento. Pudiéramos decir que esa es la base fundamental de las profecías que están escritas en la Biblia. Por eso, cuando Dios nos dejó a nosotros la Biblia, cuando nos dejó aquí las escrituras, lo que nosotros tenemos en nuestras manos, estas profecías son precisamente las que nos van a ayudar a crecer en fe y en confianza con Dios. Quizá ustedes ya son salvos, ya entregaron su vida a Cristo, ya tienen en sus vidas el Espíritu Santo, ya han sido regenerados por el poder de la palabra de Dios, por la sangre preciosa de Cristo. Sin embargo, entre más y más avanza el mundo, entre más nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, más señales están cumpliéndose y más señales están convergiendo, indicándonos que sí, efectivamente nos encontramos ya en la última generación. Y entonces nosotros, al ver estas profecías, nosotros nos alertamos, nosotros tenemos que crecer en fe, en confianza con Dios, para poder alcanzar la promesa que nos espera a todos los que amamos a Cristo, de estar un día con Él. En este mismo libro, del libro de Juan, pero en el capítulo 13 y versículo 19, vemos lo que Jesús les dice: desde ahora yo les digo que se haga, desde ahora os lo digo antes que se haga. O sea, yo les digo algo antes de que suceda, vamos a decirlo de esta forma, lo que está diciendo Jesucristo, para que cuando se haga o para que cuando se llegara el tiempo del cumplimiento, creáis que yo soy. O sea que Cristo estableció aquí en esta porción nuevamente esta verdad. Vemos que Cristo le da énfasis a las profecías. O sea que Él está hablando palabra profética, y la palabra profética establecida en la Biblia es una palabra segura, confiable, que nosotros podemos realmente creerlas con todo el corazón, porque existe históricamente a través de toda la Biblia las profecías que se han cumplido, como históricamente todas las que ya se han cumplido de una forma excelente, de una forma gloriosa. Entonces Cristo lo que está haciendo es hablándoles proféticamente de su muerte y de su resurrección, para que cuando sucediera ellos se acordaran y vieran que todo lo que Cristo les estaba diciendo era la verdad, o era verdad lo que Él les estaba diciendo. Y la razón por la que vemos que Él le da énfasis a las profecías es porque les está contando algo que va a suceder. Y les dice: para cuando esto suceda, ustedes recuerden que yo se los dije, y van a entender que lo que les dije es la verdad, nada más que la verdad. Y sabrán y entenderán que soy el único que conozco el futuro. Eso es básicamente lo que Cristo les estaba diciendo a sus apóstoles. Básicamente está hablándoles del futuro y diciéndoles: yo conozco el futuro porque yo soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos.
No existe nadie como yo, dice el Señor. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que se haga nuevamente, para cuando se hiciere ustedes crean. Digamos entonces aquí que Jesús insistentemente les está hablando de algo que nos muestra que las profecías son el propósito y la intención principal de que nosotros veamos en la Biblia y que podamos ver el cumplimiento, y vamos a nosotros, cuando logramos ver esto, vamos a profundizar en nuestra fe. Y por último, Juan capítulo 16, versículo 4, donde dice, mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, ustedes se acuerden de todo lo que yo les había dicho. Empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Vemos entonces la insistencia de Cristo en que pongamos atención a las profecías. Y yo creo que aún más, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, tenemos que ponerle atención a la palabra profética que contiene la Biblia. La razón es porque esto nos va a ayudar a crecer en fe y para que podamos tener las evidencias completas de que no necesitamos más que solamente la Biblia. No necesitamos más que esto. No podemos ni quitarle ni añadirle. Acuérdense lo que dice la Biblia al final. No podemos quitar ni añadir a lo que ya está escrito. Esto está completo, no necesita la ayuda del hombre, no necesitamos ponerle más, porque aquí nosotros encontramos las evidencias completas y no necesitamos más que la Biblia, porque la Biblia es suficiente. No necesitamos ni milagros para que nosotros podamos creer, no necesitamos ver evidencias que el hombre inventa para poder nosotros confiar en la Biblia. No necesitamos eso. Lo único que necesitamos es creer, porque para que nosotros podamos creer tenemos que entender que tenemos la palabra profética más permanente y más segura que ninguna otra cosa, más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, más que si lloviera oro del cielo ahorita aquí en este momento. Es mejor la palabra profética que tenemos que cualquier otra cosa. Cuando Cristo dijo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y yo el postrero, esto es precisamente lo que nos está hablando de la eternidad de Dios, o de la eternidad de Jesucristo. O sea, que quiere decir que Dios conoce todos los acontecimientos desde la creación del universo hasta el final de la historia humana. Él conoce absolutamente todo. Al decirnos Dios, yo soy el primero, nos está a nosotros enseñando que Él es el único. Él es el que conoce el principio, o que Él es el que principió todas las cosas. Porque la ciencia jamás va a poder averiguar cuándo principió o cuándo inició el universo, o cuál es el origen del universo, ni tampoco van a poder entender jamás cuál es el origen de la humanidad. O sea que la ciencia jamás lo va a poder comprobar. Entonces, cuando Dios nos dice, yo soy el primero y el único, Él es, o sea, porque en la Biblia Él puede a nosotros mostrarnos precisamente cuál fue el inicio de todas las cosas, de la creación del universo, y tanto como la creación como la raza humana tuvieron el principio en Dios. Entonces,
no solamente tenemos esto nosotros por revelación de la Biblia, de que no solamente Dios conoce el principio de la creación de todas las cosas, y tanto de la raza humana como también la creación del sistema angelical. Y cuando nos dice que al mismo tiempo Él es el último o el postrero, nos quiere decir que si Él es el primero y Él es el último, nos está mostrando que nosotros quedamos en medio. Lo único que nosotros podemos entender es que a través de la Biblia tenemos nosotros un poquito de conocimiento acerca de lo que es el principio de todas las cosas y también lo que es el postrero o la posteridad de todas las cosas. Pero si nosotros nos medimos con la sabiduría y la capacidad de Dios, nos quedamos en medio. Y con esto podemos entender cómo todos los eventos se han venido cumpliendo. Nosotros tenemos la absoluta confianza de que nosotros podemos también saber que el final será exactamente como Dios lo profetizó aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. De eso podemos estar seguros. Por ejemplo, dice Isaías capítulo 44. Vayan ustedes conmigo aquí porque vamos a ver algo muy importante. Isaías 44, versículo 7 y versículo 8. ¿Y quién llamará como yo? O sea, en la versión del 60 dice, ¿quién proclamará lo venidero? ¿Verdad que así dice la versión 60? ¿Quién proclamará lo venidero? Y lo ordenará por mí, o lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo. Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. Escuchen esto, estamos hablando entonces de una palabra profética que Dios siempre tiene a través de todos los tiempos. No temáis, versículo 8, ni os amedrentéis. No les hice oír esto desde lo antiguo y te lo dije. Luego sois vosotros mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, lo que Dios nos está diciendo aquí es, ¿quién podrá proclamar lo venidero y el futuro? A ver, ¿habrá alguien que se atreva a decirme cuál es el futuro que nos espera? Sino solamente yo, dice el Señor. ¿Habrá alguien que se atreva a decir lo que viene y lo que va a pasar en el tiempo postrero? Pues quiero decirles que nosotros, con la revelación, la sabiduría y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos entender la palabra profética que contiene este libro, la palabra de Dios. Pero lo que Dios realmente está diciendo, ¿quién puede realmente proclamar el futuro? Y no solamente el futuro, sino con la exactitud del 100% de las profecías cumplidas, como las que contiene la palabra de Dios. ¿Quién? Yo creo que nadie puede hacer como lo hace Dios. Por eso decíamos, segunda de Pedro 1:19, que tenemos nosotros a nuestro alcance, a nuestra vista, y que podemos nosotros abrirla. Al abrirla, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que tenemos nosotros la palabra profética más segura que Walter Mercado, que algún vidente o que alguna persona que quiera levantarse para querer hablar del futuro. ¿Cuál es la palabra más segura que tenemos? La palabra profética más segura, la Biblia. Es la que nos habla de lo que ha pasado en el pasado, lo que va a suceder en el presente y lo que le espera en el futuro al hombre. La Biblia es la única que lo habla.
Si nos atrevemos a creerla, entonces vamos a estar seguros y vamos a comprender todas las palabras proféticas que la Biblia contiene, pero que Dios nos habló en profecía para que a través de la profecía nosotros pudiéramos aumentar nuestra confianza, nuestra seguridad en Él, para que confiemos profundamente en Dios. ¿Estamos? Aquí la palabra profética no solamente se refiere a los profetas mayores y menores, sino que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Y naturalmente que todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas en el sentido más estricto de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. La Biblia dice que ellos hablaron, escribieron la palabra de Dios como debería de ser o cual debía ser la responsabilidad de un profeta. Y en un cierto sentido todos vieron por adelantado al Mesías prometido que habría de venir. Por eso encontramos aquí la sabiduría espiritual que contiene la Biblia, pero que nosotros tenemos que entender que no se la puede Dios revelar fácilmente al que no le ama. En el libro de Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesús comenzó a hablarles de una profecía que se cumplió y que se había hablado por todos, casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Y comenzando, dice la Biblia, desde Moisés y de todos los profetas, declarábales a los discípulos, naturalmente, en todas las escrituras, lo que de él decían. O sea, de lo que Cristo decían las escrituras. Y en este mismo capítulo, pero nos vamos al versículo 44 y versículo 45. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que escritas estaban de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea que nosotros encontramos evidencias del acontecimiento más importante que cambió la historia humana, el sacrificio de Jesucristo. Lo encontramos desde Moisés hasta el Apocalipsis, hablando de lo que sería precisamente el sacrificio perfecto que nos daría la salvación. El sacrificio perfecto que quitaría el pecado del mundo. Imagínense ustedes qué palabra tan gloriosa y tan profética era la que Cristo les estaba dando a los apóstoles. Y en el versículo 45, aquí está el secreto. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. O sea, que si Dios no te da el don de entendimiento, el don de discernimiento, el don de conocimiento, la Biblia no va a tener mucha importancia para tu vida y vas a creer que es un libro común como cualquier otro libro, sin darle la importancia de vida, sin entender que es la palabra profética que Dios nos dejó para que nosotros entendamos el tiempo exacto en el que nosotros estamos viviendo. Así que en estas enseñanzas vamos a aprender cuál es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué Jesús habló en Mateo 24 de muchas profecías que se iban a cumplir, que se han cumplido y que todavía se están cumpliendo? Y que nosotros tenemos que entender estos secretos que la Biblia contiene para estar bien preparados y bien listos, porque lo que viene es algo tremendo y que va a sacudir a este mundo. Muy bien. Entonces estamos nosotros mirando algo que es sumamente importante en la Biblia, o pudiéramos decir que esto que estamos viendo es realmente la sabiduría de la Biblia en el sentido profético y bíblico, para que lo entendamos. Entonces,
El secreto que Cristo nos está dando aquí y nos está diciendo el orden de la Biblia, que es asombroso y sobrenatural, y que entre patriarcas, profetas y apóstoles existe la coordinación más perfecta que nosotros nos pudiéramos imaginar. Es asombrosa y sobrenatural la conexión que existe de miles de años de historia. Por eso es que cuando nosotros venimos a la Biblia, nos damos cuenta que estamos bajo un fundamento que realmente es seguro, es confiable, sobre algo que tiene bases firmes, sobre algo que tiene bases sólidas, creíbles, no solamente bíblicas, sino teológicas, históricas, genéticas, químicas, matemáticas, y póngale usted todas las ramas o las disciplinas que usted pudiera mencionar. Antes de que el hombre entendiera y descubriera la genética humana, la Biblia ya nos había dicho que todo lo que Dios había creado, todo era según su género, y apenas en el siglo pasado descubrieron esto. Por eso es que es algo realmente seguro lo que nosotros estamos adquiriendo. La Biblia es la palabra más segura. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Biblia contiene la única verdad que existe en todo el mundo, en todo el universo y en toda la creación. Es la verdad absoluta de Dios. Entonces nuestra expectativa no debe de ser de temor, de ninguna manera, porque todos los cristianos no estamos esperando el final. Grábeselo en su mente, no estamos esperando un final nosotros, sino que estamos esperando nuestra redención, de acuerdo a la palabra profética que tenemos. No estamos esperando que llegue el fin, sino que estamos esperando el momento de nuestra redención, de la transformación de nuestros cuerpos. No estamos esperando un fin, sino estamos esperando un nuevo comienzo con Dios. Porque nuestra expectativa es, después de partir de este cuerpo, es estar presentes al Señor. Porque es aquí donde vamos a comenzar una vida nueva, un nuevo comienzo, una vida libre de problemas, de enfermedades. Entonces necesitamos tener en nuestras mentes que no se trata de que nosotros estamos esperando el final, sino que estamos esperando el momento más precioso que le espera a los hijos de Dios, a la iglesia de Jesucristo, la redención de nuestros cuerpos, la transformación de nuestros cuerpos, la transformación de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a ver ¿cuál fue la actitud de un hombre llamado Simeón, que estaba esperando algo nuevo o un nuevo comienzo? Vamos al libro de Lucas para que entendamos, y aquí esto nos va a servir para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En el libro de Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26, dice que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre era justo y pío. ¿Y qué era lo que estaba esperando él? Estaba esperando la consolación, escuchen esto, de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. ¿Qué es lo que estaba esperando? El tiempo de la venida de Cristo, el tiempo de la redención, y tenía el Espíritu Santo en su vida. Dice el versículo 26, y había recibido respuesta. Estamos hablando de una profecía, y dice que él recibió respuesta de parte del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que él pudiera mirar al Mesías. Esto es interesante. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, que hay que tener el Espíritu Santo
porque el Espíritu Santo es la expectativa de Dios dentro de nosotros. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo expectante en nuestras vidas y de saber que no estamos esperando un final, antes al contrario, estamos esperando un nuevo comienzo, y vemos que en este caso Simeón, a pesar de vivir bajo un gobierno perseguidor, un gobierno romano que los afligía, que eran perseguidos, que eran angustiados, a pesar de vivir lo que él estaba viviendo en ese momento, tenía la esperanza de que vendría el Mesías, que vendría a redimir, vendría lo que él le llamó el que venía a consolar a Israel. ¿Por qué venía a consolar a Israel? Porque Israel estaba siendo perseguido juntamente con estos hombres que amaban a Dios. ¿Y por qué pudo soportar? ¿Por qué pudo mantenerse creyendo lo que la Biblia había profetizado más de 700 años antes de Cristo en el libro de Isaías, capítulo 53? Salmo 69, y pudiéramos mencionar tantas profecías que hablaban acerca del Mesías, y yo me imagino que él todos los días leía las Escrituras y estaba a la expectativa del momento en que vendría el Mesías prometido, hasta que dice la Biblia que el Espíritu Santo le mostró que no iba a morir sin ver la profecía más gloriosa, la profecía más impactante, la profecía que cambió el rumbo de la historia, la venida del Mesías prometido. ¿Saben por qué se podía sostener? Porque tenía la esperanza de que cuando naciera el Mesías, las cosas iban a cambiar. Que iban a cambiar todas las cosas, que iba a cambiar el sistema de vida, que vendría la esperanza, que vendría la forma para poder soportarlo y poder tener la esperanza de que algo mejor venía. Y eso era precisamente lo que él estaba esperando. ¿Por qué nosotros estamos conscientes de esto? ¿Por qué estamos nosotros preparándonos para poder soportar hasta el fin? Porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, el que se mantiene, el que se fortalece, el que está consciente de las palabras proféticas que la Biblia contiene, y al ver que se están cumpliendo delante de nuestros ojos tantas profecías, es precisamente lo que nos mantiene y lo que nos da esperanza de que algo mejor viene. ¿Qué es lo que viene? Óigame bien, la transformación, el rapto de la iglesia. Y nuestra esperanza no está en el gobierno ni en ningún hombre. La consolación de Israel es el título mesiánico que se deriva de Isaías capítulo 25 versículo 9 y de Isaías 41. Yo me imagino que de ahí Simeón pudo encontrar estas palabras de consolación. En Isaías 41 dice: consolaos, consolaos. Es impresionante, lo repite 2 veces: consuélense, fortalezcan su fe, fortalezcan su esperanza, pueblo mío, dice vuestro Dios. No teman ni desmayen, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué preciosas son las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza, la fe y la consolación de su Espíritu Santo nos fortalecen, nos animan, nos dan fuerzas para poder continuar y para poder seguir creyendo en la Biblia, creyendo en la palabra de Dios. Todavía creemos en la Biblia, estamos confiando en ella, porque es la palabra profética más segura, más permanente, y en la que podemos poner toda nuestra fe y nuestra confianza, y no nos fallará, como no le falló a Simeón. A este Simeón se le había sido revelado el significado, que el tiempo en el que él se estaba desarrollando, el tiempo que él esperaba,
que después de que se esperaba con tanta anticipación al Mesías prometido, después de esperarlo tantos años, porque ellos conocían muchas, pero muchas de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban precisamente de la venida de Jesús, y fueron muy pocas, escúchenme bien, las personas que reconocieron la importancia del nacimiento de Jesucristo. Como hay muchas personas, o hay pocas personas que están creyendo en el arrebatamiento de la iglesia, muy pocas. La mayoría de ellos, incluido Simeón, recibieron algún tipo de mensaje por obra del Espíritu Santo. Y su revelación, naturalmente, basado en las Escrituras, para que pudiera ser patente el cumplimiento de esta profecía. No se puede hablar profecía sin utilizar la palabra profética más segura y más permanente, más confiable. Así que él estaba esperando al Mesías y enfrentó con valentía, con determinación, óigame bien, todas las vicisitudes de la vida para poder ver la promesa cumplida. Para que esa esperanza no muriera, entonces él alimentaba esa esperanza todos los días con la palabra de Dios. Todos los días. Para poder nosotros enfrentar las situaciones, las vicisitudes, la falta a veces de confianza, de fe, la turbulencia, lo que está pasando en nuestro entorno, si no vamos nosotros todos los días a la palabra profética para que nosotros podamos alimentar nuestra esperanza, es muy probable que si no lo hacemos, desmayemos. Tenemos que aprender a perseverar, como dice la Biblia, hasta el fin. Tenemos que aprender. Vamos todos juntos, ustedes y yo, a aprender y aprender para poder perseverar hasta el fin. Por eso vemos aquí precisamente la profecía más gloriosa y más importante cumpliéndose, y dándonos a entender que realmente Dios cumple todo, absolutamente todo lo que promete. Él es el Dios a quien nosotros servimos. Muy bien, en este mismo capítulo de Lucas, capítulo 2, donde estamos, pero en el versículo 36 vemos otro caso similar al de Simeón. Apenas vamos agarrando vuelo, ¿ok? ¿Están listos? Versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba. Escuchen ustedes estas palabras. Que no se apartaba y no se apartaba ni a diestra ni a siniestra, sirviendo en el templo de día y de noche, con ayuno, con oración, con constancia. Escuchen, y esta sobrevino en la misma hora, juntamente confesaba el Señor y hablaba de él a todos los que esperaban. ¿Qué estaban esperando? La redención en Jerusalén. Estaban esperando la redención en Jerusalén, pero la palabra clave es precisamente que no se apartaba ni de día ni de noche, como dice el Salmo 1, ¿verdad? Y como también lo dijo Josué. En el Salmo 1 dice: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito, y entonces tu camino va a ser prosperado y todo, absolutamente todo te va a salir bien. Eso significa constancia, insistencia y no apartarse ni a diestra ni a siniestra de lo que Dios nos enseña. Muy bien. Esta mujer que estamos hablando, que se llamaba Ana, se refiere a una mujer que proclamaba, óigame bien, la palabra de Dios. Según la Biblia, era una gran maestra del Antiguo Testamento y no se apartaba del templo, y da testimonio de lo que Simeón también había dicho anticipadamente. Por eso es que las profecías que están en la Biblia o están ahí precisamente con el propósito de enseñarnos a vivir por fe. Fíjense ustedes el verdadero significado de las profecías. Si no existiera la profecía, no pudiéramos nosotros avanzar y caminar por fe. Porque si nosotros vamos avanzando es porque hay algo, hay un plan, hay un propósito, hay algo que nos está llevando a alcanzar. Y la fe, precisamente, dice la Biblia, es la substancia de las cosas que nosotros estamos esperando. La fe es la que nos impulsa a caminar. La fe es la que nos hace caminar. Nosotros avanzamos porque creemos en las promesas que Dios nos ha hecho, confiamos en ellas, creemos en ellas y estamos seguros de que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho en la Biblia. Es más, la Biblia dice que el justo por la fe es la única forma en la que va a sobrevivir. Y confiar en lo que Dios ha dicho, nosotros debe de ser exactamente el patrón que debemos de seguir, que todo lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Por eso, esta es la palabra más segura que nosotros pudiéramos tener, y más en el tiempo en el que estamos viviendo. Si te separas de la Biblia, fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú te apartas de la Biblia y comienzas a enfriarte, comienza a entrar en tu vida la angustia, comienza a entrar el temor, comienza a entrar la duda, el estrés, el miedo, la incertidumbre. Por eso es que no cabe duda que entre más cerca nos encontramos del arrebatamiento de la iglesia, más señales proféticas nosotros vamos a seguir viendo de parte de Dios. Y hay que entender que verdaderamente nos encontramos viviendo ya en los últimos tiempos. Estamos ya en la última generación. Entonces, estamos viendo profecías que se cumplieron desde el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuántos podemos creer que todo lo que dijo Cristo? Si ustedes leen, por ejemplo, Mateo 24, ¿cuántos creen que todo lo que está sucediendo en el mundo antes de su venida y que se está cumpliendo al pie de la letra, así como Cristo lo dijo? Y si se cumplió lo que les profetizó a sus apóstoles y ellos pudieron entender y pudieron ver esas profecías cumplidas, ¿será que también lo que dice Mateo 24 se va a cumplir? Hay que ponernos a pensar un poquito y comenzar a entenderlo y comenzar a decir: Señor, si tú dijiste que en la recta final todo se iba a poner difícil y que vendría un gobierno mundial, que vendría una calamidad, que vendría una gran tribulación, que vendrían todas estas cosas a la tierra, ¿se cumplirán? Cuando ya hemos visto que cuando Él apareció en la tierra, estamos hablando de que patriarcas, profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés
desde Génesis hasta Mateo comenzaron a hablar de ese acontecimiento tan glorioso que muchos pudieron testiguar, como Simeón y como Ana. ¿Será entonces que dijo la verdad de que el mundo se convertiría como Sodoma y Gomorra? ¿Será verdad lo que Cristo dijo, que antes de su venida el mundo se iba a voltear al revés y que iban a ir en contra de la Biblia en todos los sentidos? ¿No estamos viendo que se están cumpliendo, se están llevando leyes que van en contra de la Biblia y se están legalizando? Muy bien, pues vamos a seguir hablando de esta palabra profética, pero para el próximo domingo a las 10 de la mañana en este mismo lugar y por esta misma página. Dios les bendiga, pónganse de pie. Gracias, Señor. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. No quiero cansarlos mucho.